Buenos días a todos los intervinientes. Se da inicio a esta audiencia en carpeta RIF por el Ministerio Público. Por la defensa. Por la defensa, Alejandra Araya, magistrado. Imputado. Alex Mauricio Araya Saavedra. Le voy a explicar. Imputado, recordarle que deberá comunicar cuál es cualquier cambio de domicilio en caso de omisión del señalamiento del domicilio o de la comunicación o de su cambio o en cualquier inexactitud del mismo o en la existencia del domicilio indicado. Las resoluciones que se dictaran se notificarán del Estado Diario, apercibido bajo el artículo 26 Código Procesal Penal en dicho domicilio. Bueno, ¿cuáles serían los antecedentes de la detención? Sí, magistrado, Alex Mauricio Araya Saavedra fue detenido el 15 de noviembre del año 2022, aproximadamente a las 18:30 horas, en la calle de Los Carreras, esquina Avenida Enrique, de la comuna de Copiapó, por carabineros tras recibir un comunicado vía radial por parte de la Central de Comunicaciones SECO Atacama, con la finalidad de concurrir hasta servicio de urgencia del Hospital Regional a verificar el procedimiento de agresión por arma blanca. Una vez en el lugar se entrevistaron con la víctima, don Eduardo Andrés Cancino Soto, quien denunció que aproximadamente a las 15 horas se encontraba estacionando autos en la calle Vicuña, intersección calle Los Carreras, momento que llega el imputado Alex Mauricio Araya Saavedra en estado de debilidad, manifestándole al denunciante que se fuere del lugar, que el sector sería suyo. No obstante, el entrevistado se niega a esto, manifestándole a Alex Mauricio Araya que se calmara, lo que detonó una actitud agresiva, procediendo a extraer desde sus pertenencias una tijera cosechadora color amarilla, propinándole un golpe a la altura del brazo izquierdo con la punta de la tijera, provocándole lesiones, por la que el afectado se retiró del lugar en dirección al servicio de urgencia para constatar sus heridas, donde una vez atendido por el facultativo de turno, procede a llamar al 133. Carabineros, tomando conocimiento de este hecho, se le consulta a la víctima dónde se podría encontrar el autor de la agresión, manifestando que se podría encontrar en el sector de Avenida Enrique, esquina calle Los Carreras, porque el personal policial en compañía de la víctima se trasladaron al lugar de los hechos, indicando a Alex Mauricio Araya Saavedra como autor de las lesiones, quien en ese instante vestía del chaleco reflectante color naranjo, gorro oscuro, chorro y zapatillas color roja, instante en el cual se procede a la revisión superficial, encontrando en el bolsillo derecho del chaleco naranjo reflectante con el arma ocupada por el imputado correspondiente a una tijera tipo cosechadora color amarilla, marca Steel, personal de Carabineros ante los hechos narrados. Se procedió a la detención del imputado bajo la hipótesis de flagrancia del artículo 130, letra D y E, dándole a conocer sus derechos. ¿La defensa? Sí, en cuanto a la legalidad de la detención. ¿Ajustada a derecho se declara la detención del imputado, señor fiscal? Sí, magistrado, voy a requerir. Sí. Sí, el imputado, ¿sí? ¿Asume los hechos? ¿Sí? No asume los hechos, magistrado. No. ¿Cuáles son las condiciones considerando que el imputado no asume los hechos, en ese sentido se da a entender que no acepta responsabilidad? En ese sentido, se va a proceder a fijar audiencia. Como no asume, voy a formalizar al imputado, voy a formalizar magistrado al imputado por los siguientes hechos. El día 15 de noviembre del año 2022, a las 18:35 en calle Los Carreras, con la avenida Enrique, en esta ciudad, fue detenido Alex Mauricio Araya Saavedra tras ser identificado por Carabineros, de acuerdo a las características señaladas por la víctima vía entrevista, denunciando que el imputado se acerca en estado de ebriedad aproximadamente a las 15 horas al lugar de trabajo de la víctima, esto es estacionando autos, y de forma agresiva le indica que salga del lugar, requiera de su trabajo. Saca de su bolsillo una tijera cosechadora color amarilla,
propinando un golpe a la altura del brazo provocando lesiones graves, hechos que son constitutivos del delito de lesiones graves, ilícito previsto en el artículo 397, número 2 del Código Penal, dedicado a la responsabilidad en calidad de autor, de acuerdo al artículo 15, número 1, en grado de desarrollo del delito como consumado. ¿La defensa? Sí, magistrado, en cuanto a la formalización, mi representado indica que en ningún momento sustrajo de su bolsillo una tijera, este se encontraba en el piso, y dado que básicamente la víctima, la supuesta víctima, se encontraba también en estado de ebriedad y bajo ese punto de vista, con palabras, agrede básicamente verbalmente agrede al imputado y en este sentido este se defiende con una tijera que se encontraba en la vereda y básicamente accede a golpearlo. Bueno, de acuerdo a lo escuchado por las partes, entendemos que esta no es una oportunidad para alegar medida cautelar, solamente es para precisar respecto de los hechos contenidos en la formalización. En ese sentido, ¿algo más que agregar? En cuanto a peticiones adicionales, de acuerdo a lo señalado por la defensa, el representado de la defensa no asume responsabilidad, por ende solicito medidas cautelares. Procederé solicito que se decrete la medida cautelar de prisión preventiva. Así las cosas, magistrado, de conformidad al artículo 140, letra A, existen antecedentes que se acredita la existencia del delito. Estos antecedentes son, de acuerdo al dato de la versión de urgencia, número 8410.3, que da cuenta de que las lesiones que presenta Eduardo Cancino, además mediante cadena de custodia el número 5315-774, se verifica que el sujeto utiliza las tijeras tipo cosechadoras marca Sterling para provocarle las lesiones al ofendido. Por otra parte, su señoría, de conformidad al artículo 140, letra B, existen antecedentes que permiten presumir fundadamente la participación de don Alex Araya como autor del ilícito. Para ello se dan cuenta que con la declaración de la víctima, es decir, la declaración de Eduardo Cancino, quien describe detalladamente la identidad, característica y apariencia de su agresor, además que se le encontró con el objeto tijeras, con signos evidentes de sangre y todo de acuerdo a la cadena de custodia. En cuanto a la necesidad de cautela de conformidad a la letra C del artículo 140 del CPP, el Ministerio Público considera que el sujeto constituye un peligro para la seguridad de la sociedad por el motivo de que el hecho en sí mismo es grave, ya que los golpes proporcionados por el imputado hacia la víctima causaron incapacidad a don Eduardo, debiendo usar cabestrillo por el tiempo que indica el dato. Después de 30 días. ¿Traslado de defensa? Sí, magistrado, voy a incitar respecto a esta medida cautelar solicitada por el Ministerio Público, puesto que en cuanto a la necesidad de cautela contemplada en el 140 letra C, el imputado no es un peligro para la seguridad de la sociedad, ya que el Ministerio Público suele señalar un criterio de los 5 coherentes del legislador para sentenciar en cuanto a entender por peligro para la seguridad de la sociedad. Por lo tanto, su señoría solicita una medida cautelar de menor intensidad en conformidad al artículo 155, letra E y G. Bien, ¿algo más que agregar? No, magistrado. Bueno, bien presentados los argumentos por los intervinientes, el tribunal considera que en base a los criterios objetivos contemplados en la ley para determinar qué se entiende por peligro para la seguridad de la sociedad, el Ministerio Público solo señala un criterio, gravedad del hecho. Sin embargo, el legislador contempla más criterios tales como actuar en grupo pandilla, el número de delitos, la existencia de procedimientos pendientes, el número de delitos que se le imputaren, cuando el delito tenga asignado una pena de crimen, cuando el imputado hubiere sido condenado con anterioridad por el delito al que la ley señale igual o mayor pena,
cuando se encontrara el sujeto alguna medida cautelar personal. Por este motivo se rechaza la solicitud de medida cautelar de prisión preventiva para el imputado Alex Mauricio Araya Saavedra, por lo que se decreta la medida cautelar de menor intensidad del artículo 155, letra E y G. Esto es la prohibición de asistir a determinados lugares y este lugar es la calle Los Carreras, número 523, en intersección con Avenida Enríquez, en un perímetro, ¿cierto?, de 200 metros a la redonda. Por ende, esto es copulativamente con la letra G, prohibición de acercarse a la víctima. ¿Tiene algo más que agregar? Plazo de investigación 2 meses. ¿Defensa? Sí, de acuerdo con el plazo de investigación, magistrado. Se decreta 2 meses del plazo de investigación, final de audiencia. ¿Cómo estuvieron ahora? ¿Cómo se llama el fiscal? No realizó los hechos del requerimiento. Entonces iba a requerir, pero explicó los hechos al imputado, tampoco había... Pasaron de un 7 a un 3, así, pero brusco. ¿Ah? Y ahí se dan cuenta que venían preparados solamente para audiencias de formalización. Cuando cambió el procedimiento simplificado, ahí se perdieron. Si ustedes ven la planilla nuestra, todo el bloque de las 9 a las 9:30 son 4, 5, 6 que son de simplificado. Y el último bloque de las 12, que también son 4, 5 audiencias, son de simplificado. Entonces la mitad del trabajo nuestro es procedimiento simplificado. La otra mitad son procedimientos ordinarios, formalización, salida alternativa, pero la mitad es simplificado. Entonces te tienes que manejar los dos procedimientos. Partieron bien, ¿cierto? Se controló la detención. Esto era una agresión con un arma blanca, en realidad era una tijera, ¿cierto? Estaban discutiendo por quién estacionaba los vehículos ahí, ¿ya? El tipo lo agrede y luego salen a la búsqueda de él en un sector cercano y lo encuentran, ¿ya? Y no se incidentó la detención. ¿Habían elementos para incidentarla? ¿Cómo se practicó el reconocimiento del imputado? Del 130, si no me equivoco, situación de flagrancia. Claro, no, flagrancia había, situación de flagrancia había, pero ¿cómo se llegó a que el sujeto que agredió era el que encontraron en Avenida Enríquez? La víctima estaba en el hospital, cuando estaba en el hospital llamó a Carabineros ¿Ya? y Carabineros llegó, pidió declaración, entrevistó una entrevista y la víctima le dio la descripción del sujeto y la intersección donde presuntamente se podía encontrar. Carabineros fue y ahí lo detuvieron. ¿Iban con la víctima o la víctima estaba en el hospital? Con la víctima. Iban con la víctima. Iban con la víctima en el carro policial y la encuentran. También lo señalan. Ya. ¿Y en el parte hay un acta de reconocimiento? No lo recuerdo. Parte... ¿Ustedes tienen el parte ahí? La pregunta es, cuando Carabineros le dice, este señor fue, ¿había algún otro más? ¿Alguna otra persona más? Claro. No, que la víctima lo señala. En la parte encontraron en su pertenencia la tijera con la que le había... Ya, encontraron la tijera, Sí. ¿cierto? Pero podría la defensa incidentado, magistrado, mire, al imputado se le reconoció sin comparación con otros sujetos de igual característica, de igual edad, de igual estatura, de igual color, pelo, vestimenta. Entonces, es un reconocimiento inducido. Porque es como los reconocimientos que hacen acá en la audiencia, cuando el fiscal le dice a la víctima, ¿y usted reconoce al imputado? Claro, sí, ya está sentado ahí. Y antes venían con chaqueta de imputado, entonces más fácil el reconocimiento. Por eso el reconocimiento en audiencia no tiene el mismo valor que un reconocimiento en el procedimiento. Y ese reconocimiento a su vez tiene que cumplir con algún mínimo de condiciones. Distinto es que si, por ejemplo, agreden a la víctima y la misma víctima detiene al imputado, ahí no es necesario ese reconocimiento si él lo detuvo, o el tiempo que transcurrió fue muy breve, o hubo una persecución donde no lo perdió de vista. Pero en este caso la víctima la agreden, va al hospital, después lo sube Carabineros al vehículo policial y después sale en la búsqueda. Entonces hubo un tiempo, no sabemos cuánto, pero un tiempo razonable de haber transcurrido, no sé, de que el sujeto va al hospital y lo atienden. El hospital atiende lento, 30 minutos.
a que llegue el carro y lo lleva, 30 minutos más. Pasó una hora y encuentran a un sujeto con las características que denunció la víctima, ¿cierto? Pero la defensa podría haber hecho hincapié en ese argumento. Que se acoja o no es otra cosa. Se fijan, yo cuando argumento me pongo la situación del fiscal, después la del defensor, y después el juez tendría que haber resuelto, ¿ya? Pero ahí podría haber un elemento para discutir la participación del imputado y con eso pedir que se declare ilegal, ¿ya? Pero era un poco Ricardo, y en ese sentido, difícil sacarlo así tan rápido, ¿ya? cuando se declara ilegal la detención, ¿sigue el procedimiento en curso? Continuar el procedimiento, ¿sí? 132 puede continuar el procedimiento. Después, claro, ya, se controló la detención legal, ¿cierto? Y el fiscal tenía que requerir. Y ahí el fiscal se confundió. Porque el fiscal dijo, bueno, y el imputado va a aceptar, pero ¿qué iba a aceptar si no había requerimiento? No había propuesta de pena. Entonces el defensor dijo, no va a aceptar. Pero el fiscal, antes de eso, tiene que cumplir con requerir al imputado. En este caso, tenía 11, 6 y 9, para el ejemplo. Por lo tanto, la pena podría haber sido en un grado. Podría haber sido de 61 a 540, es simplificado. Pero ahí el fiscal no lo requirió. Se confundió y dijo, ya entonces lo voy a formalizar. Dijo, hagamos algo. Lo formalizó y ahí tendría que haber estado más atento el juez, haber dicho, fiscal, usted ya dijo que lo iba a requerir, requiéralo, le preguntamos al imputado si acepta y después continuamos con el procedimiento, ¿ya? En cuanto a las lesiones, no me quedó claro. ¿Dijeron cuáles eran las lesiones? ¿Qué lesión tenía la víctima? ¿Fiscal? No la dije. Dije que después con arma cortopunzante. Claro, pero con el arma cortopunzante puede pasar desde el homicidio a las lesiones leves. Entonces, tiene un rango ahí de delito bastante largo. Había que hacer la descripción del DAO, ¿no? La lesión que indicaba el DAO. Claro. ¿Qué indicaba el DAO? Medio grave. Claro, pero eso es la calificación. Pero la lesión concreta, corte en región brazo izquierdo, occipital. Ya. Ahí faltó más precisión en señalar cuál es la... Porque eso es lo que determina el tipo penal. Generalmente los datos de atención de urgencia dicen lesión menos grave, lesión leve, pero eso es una, digamos, indicación médica, pero no es determinante para el juez. El juez es el que, en definitiva, resuelve si esto es menos grave, grave, gravísima o ya castración, mutilación, ¿ya? Eso es una mera referencia. Generalmente la indicación del médico coincide con la calificación legal, pero no siempre. Después, el juez también cuando resolvió la cautelar, ¿cierto? El fiscal formalizó, pidió cautelar, pidió prisión preventiva. La defensa se opuso. Ahí el término técnico es oponerse. Más que incidente a la petición, me opongo a la petición. Y el juez cuando resolvió se fue directamente a la letra C. 140 letra C dijo, de todos los criterios de peligrosidad objetivos que contempla el código, hay solo uno y por eso rechazó la petición principal, ¿cierto? Pero respecto de la letra A y la letra B no argumentó. No argumentó cómo se había acreditado que efectivamente el sujeto fue el que agredió a la víctima, ni tampoco la acreditación de las lesiones que tenía. Entonces ahí tendríamos que haber escuchado nuevamente el relato, el juez tendría que haber dicho, bueno, habiéndose acreditado la existencia del delito de lesiones graves, con el dato de atención de urgencia que señala que la víctima tiene lesión 1, 2, 3 de duración superior a 30 días, con eso ya es simplemente grave. Y en cuanto a la participación, habiendo sido detenido el imputado en flagrancia, reconocido por la víctima en un tiempo cercano al de ocurrencia del delito, con además en su poder, teniendo en su poder la especie utilizada, que fue una tijera característica, porque tenía un color amarillo, que la víctima claramente identificó y luego pudo ratificar ante el personal policial cuando encontraron al imputado y tenía esa misma tijera. Con todo ello se puede acreditar también la participación. Y después, letra C. Entonces el juez partió por letra C, resolvió, pero letra A y letra B ahí le faltó. Existencia del delito y participación. Existencia del delito y participación. Así que en el segundo ejercicio nos vamos a quedar con el primero solamente. Este no lo vamos a subir a media, ¿no?